Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de permutaciones, algo importante para la estadística y bastantes procesos analítico-matemáticos. Ahora, ¿qué sucede? Ya habíamos visto combinaciones antes. Si no lo han visto, acá arriba les dejo un video. ¿Qué sucede con las permutaciones? ¿Y cuál es su principal diferencia con las combinaciones? En las permutaciones resulta que sí va a importar algo. ¿Qué va a importar? Cuando nosotros tenemos objetos y cuando nosotros tenemos conjuntos, hay un orden, ¿cierto? Digamos que nosotros queremos colocar una clave. Y acá le coloco un ejemplo algo visual, ¿sí? Que es con el abecedario. Digamos que tenemos las letras A, V y E. De acuerdo a eso tenemos que crear diferentes palabras. Pero a ver, si nosotros creamos diferentes palabras como por ejemplo ave, empezando con la A, después con la V, después con la E, eso no va a ser igual que por ejemplo vea, que colocamos primero la V, después la E y después la A. Si nosotros colocamos una contraseña, correcto, en el sentido de que tiene todas las variables, todos los valores, pero están incorrectos en el término de orden, pues se cambió la permutación. Por ejemplo, acá tenemos otro, AEV. AEV no será lo mismo que decir EAV, ni tampoco será lo mismo que decir los dos anteriores. Es por eso que sí importa el orden, bastante, en los objetos de cualquier conjunto que tengamos. Y acá, eso sí, vamos a estar viendo bastante eso, porque tenemos la fórmula NPR, ya ahorita les explico qué es cada uno, es igual a n factorial sobre n menos r, y eso se le va a aplicar el factorial. La r se puede escribir como k, hay algunas personas que le escriben como k y está completamente bien, solo que la r a veces es mucho más común. Ahora vamos a tener el significado. ¿Qué significa n y qué significa r? Pues n va a ser el número de objetos, el número de objetos que nosotros tenemos, digamos 25 lápices, y r va a ser como el orden, pero no en sí el orden de qué tiene que ir primero, después segundo, después tercero, no, eso no es a lo que yo me refiero, pero sí va a ser de cómo podemos ordenar, ahora sí, esos objetos en diferentes conjuntos. Digamos teníamos los 25 lápices, ¿cierto? Y eso es n. Si lo colocamos en diferentes conjuntos y digamos queremos meter 4 lápices acá, 4 lápices allá, 4 lápices allá, teniendo en cuenta que sí importa el orden, eso es lo que caracteriza R. Y yo les pregunto, ¿qué sería R en ese caso? Cuando nosotros colocamos 4 lápices allá, 4 lápices por acá y así, sería 4, ¿cierto? Listo, entonces veamos un ejemplo como para ponerlo en práctica. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos la siguiente fórmula que ya la había copiado antes, pero por si acaso se les extravía o se les olvida. Resulta que también hay algo interesante y es el signo de exclamación que yo antes dije factorial. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos n factorial, eso es igual a decir el mismo n multiplicado por n menos 1, es decir, lo que viene antes, multiplicado por lo que viene antes de antes, y así sucesivamente, como tenemos n menos 2, n menos 3 y así sucesivamente. Pero esperen, vamos a llegar hasta el 1. El factorial de cualquier número no puede tocar 0, o si no todos los factoriales darían igual a 0 y ese no es el caso. Ahora digamos que tenemos 4 factorial, como para practicar. Eso sería igual al mismo número, que sería 4, multiplicado por el anterior, que sería 3. El anterior de 3 es 2 y el anterior de 2 es 1. Se multiplican todos esos 4 valores y no tocamos para nada el 0, como dije antes. Y eso nos debe dar algún resultado. Listo, empecemos con el primero, que dice que tenemos 6 objetos. Podemos decir que hay 6 libros y queremos ordenarlo en algunos conjuntos de 3 libros cada uno, ¿cierto? Eso es R. R va a ser 3. Es decir, que si lo sustituimos en la fórmula nos va a quedar 6 factorial sobre 6 menos 3, y eso factorial. 6 menos 3, ¿cuánto es? Era 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría 6 factorial sobre 3 factorial. Ahora, acuérdense, podemos expandir los factoriales. Si lo expandimos, bueno, toca multiplicar, como ya dije anteriormente, por el anterior y por el anterior y por el anterior. ¿Qué me refiero con eso? 6 factorial sería igual a 6 por 5 por 4 por 3, y resulta que vamos a parar en el 3. Ya sé, todavía nos falta el por 2 y el por 1. ¿Pero por qué paramos en el 3? Porque en el denominador también hay un 3 factorial. Y no hay necesidad de expandir tanto en numerador como en denominador. Podemos cancelar directamente el 3 factorial de ambos lados. Y así nos quedaría 6 por 5 por 4. Bueno, 6p3 sería igual a 6 por 5, que sería 30. Por 4 sería 30, 60, 90, 120. Listo, ya que tenemos 120, ¿esa sería qué? ¿Ustedes qué creen?
las maneras de ordenar todos los objetos en los conjuntos ya determinados, ya delimitados, cuando importa el orden. ¿Listo? Eso para las permutaciones. Ya para las combinaciones, como dije en el otro video, vamos a ver que no se diferencian mucho las fórmulas. Ahora, vamos a empezar con el segundo. La misma fórmula del anterior caso. Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener un 8P5. 8P5, ¿qué significa? 8 objetos organizados en algunos conjuntos que tienen una forma delimitada de 5 objetos por conjunto. Listo. Si tenemos 8 factorial sobre 8 menos 5 y eso factorial, pues 8 menos 5 sería 3, ¿cierto? 3 factorial. Perfecto. Expandimos el 8. ¿Y a dónde llegamos? Pues tenemos 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Y ahí acuérdense, ¿qué hacíamos? Ahí paramos, ahí podemos parar. Claro que podemos expandirlo, pero se nos facilitaría, se nos haría más cómodo dejarlo así para poder cancelar de una vez con el denominador. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede acá en este caso? 8 por 7 es 56, ¿correcto? Ahora, 6 por 5 por 4, eso de hecho ya lo habíamos visto antes. Eso es 120, el resultado del anterior, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Está multiplicando el 56, ¿correcto? Entonces tenemos que hacer la multiplicación. Empecemos. 6 por 0, 0. 6 por 2, 12. 1 arriba, 6 por 1, 6 más 1, 7. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, 1 arriba, 5 por 1, 5, más 1, 6. Bien, ahora, después de multiplicar, se suma. 0 pasa abajo, 2 más 0 es 2, 7 más 0 es 7, y 6 pasa. Listo, es decir que 8P5 sería igual a 6720. Acá se puede ver que subió demasiado, ¿cierto? Subió demasiado en el sentido de que hay muchísimas maneras de organizar esos 8 objetos, sin importar el orden, ¿cierto? Listo, ahora pasemos al tercero. Y este tercero va a ser de hecho el último. ¿Qué sucede? A ver, quiero ponerlos a prueba. Ustedes primero lo hacen, después yo lo hago. Vamos a tener 12P2. Si tenemos 12P2, sería 12 factorial sobre 12 menos 2 y eso factorial. Es decir, 12 factorial sobre 10 factorial. Perfecto. Ahora esto puede ser sencillo. 12 por 11 por 10 y ahí paramos. ¿Sí? Ya tenemos en cuenta que 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6. Pero ahí podemos pararlo para cancelar con el 10 factorial de abajo. Ahora, 12 por 11, ¿cuánto daría? Hay demasiadas maneras de hacerlo, hay un truco, hay por multiplicación. También serviría preguntar, ¿no? También sería preguntar al sabio de las matemáticas, que sería pues la calculadora, para ver cuánto es 12 por 11. Hay demasiadas maneras, pero eso sí, puedo concluir entonces que 12P2 sería 132 diferentes formas de organizarlo. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, espero este video explicativo haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, así que...